tal? Bienvenidos a una nueva edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RPP, y hoy nos acompaña el laboralista Pierre Mendoza para hablar sobre el subsidio de las planillas, el trabajo remoto y otros temas de empleo en el Perú para este mes. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Bien, comenzamos primero hablando respecto al subsidio a las planillas, que se han anunciado recién este fin de semana. ¿Qué aspectos nos podría aclarar de esta nueva medida? Sí, claro. Bueno, en principio esta medida tiene una finalidad específica, ¿no? Que es promover básicamente la contratación de trabajadores, ¿no? Preservar los empleos, ¿no? O en su defecto también incentivar el retorno de aquellos trabajadores que actualmente se encuentran en suspensión perfecta de labores, ¿no? Vemos básicamente que la finalidad del legislador tiene un componente importante de activación del empleo, ¿no? Que tengamos en cuenta que las cifras que ha sacado el INEI últimamente han sido preocupantes. Bueno, a nivel de Lima metropolitana, el empleo la tasa de desempleo está en 16.5%. Entonces, por tanto, creo que esto ha sido un factor importante como para que el gobierno emita algún tipo de medida, ¿no? En favor de los empleadores para que puedan, digamos, lograr esta reactivación. La norma de por sí es un poco compleja, ¿no? De hecho, es algo es una norma que establece muchos parámetros, que establece muchos requisitos, un doble filtro, pero lo podríamos resumir, digamos, en 3 o 4 pasos, ¿no? Un primer paso son los requisitos de elegibilidad, es decir, si yo soy una empresa y quiero saber si es que efectivamente puedo acceder a este subsidio que oscila entre 35 y 55%, más o menos, lo primero que yo tendría que verificar es si mis ingresos netos no representan cumplen con las prerrogativas que te establece la norma, ¿no? Y la norma muy claramente te dice, ¿no? Si es que los ingresos netos representan o son inferiores al 20% respecto del comparativo del 2019, básicamente comparando los ingresos netos de abril y mayo del 2020, ¿no? Y ahí te establece una serie de normas, ¿no? Una serie digamos, condiciones, ¿no? Por ejemplo, una condición es si en abril y mayo yo no percibí ingresos en uno de esos meses, entonces tomo el mes en el que yo percibí ingresos y lo multiplico por 2, por ejemplo. Si el año pasado no trabajaban, si es una empresa que se creó este año y lamentablemente este año tuvieron esta dificultad de la pandemia. Probablemente tengas esta dificultad, ¿no? Porque necesitas los ejercicios de comparación. Y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, la norma, para efectos de la determinación del ingreso neto, te exige un ejercicio de comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo muy curioso es que la norma te establece que si en enero o febrero yo no recibía ingresos, ¿no? Entonces, por tanto, ya no puedo acceder al programa. Entonces, esos requisitos de elegibilidad que la misma norma ha establecido, es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Porque el primer parámetro que utiliza es la de ingresos netos, ¿no? El segundo parámetro es quiénes no serían elegibles. Y básicamente en todas las medidas que el gobierno ha estado implementando, ha estado estableciendo algún tipo de restricción con aquellos que tenían algún tipo de deuda tributaria con carácter coactivo o alguna sentencia, digamos, ya firme por algún delito de corrupción. Pero algo muy interesante que ha ocurrido y que ha incorporado esta norma es que también se excluyen aquellos empleadores que hubieran iniciado un procedimiento de ese colectivo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, también en función de ese primer paso, ese primer bloque, estamos frente a unos supuestos de elegibilidad, tenemos requisitos de acceso en función de los ingresos netos y quienes no podrían ser, ¿no? Quienes no podrían calificar como beneficiarios de ese subsidio. Pero ¿funcionaría para que empleados que estuvieron en suspensión perfecta recuperen sus puestos de trabajo? Sí, claro, es precisamente, no tanto recuperar, porque recordemos que la suspensión perfecta no es un mecanismo de extinguir el vínculo laboral, ¿no? La suspensión perfecta propiamente viene a ser una medida en el que se suspende tanto la obligación del empleador de pagar la remuneración como la del trabajador de prestar el servicio, pero el vínculo laboral se mantiene, ¿no? Entonces, y obviamente estamos hablando de una medida temporal, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Efectivamente, el cometido de la norma o el objetivo, la finalidad de la norma es buscar precisamente esta reactivación y este incentivo para que las empresas
pudieran costear la planilla de algunos de trabajadores que se hubieran encontrado en suspensión perfecta, o incluso contratar a más trabajadores fuera del mercado, o fuera de su planilla, ¿no? Fuera de su planilla, para, digamos, incentivar la promoción del empleo. Y es muy curioso porque establece algunos porcentajes respecto del beneficio del subsidio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un contrato a plazo fijo, será de 35%, ¿no? Si es a plazo indeterminado, 45%. Y así sucesivamente, en tanto que más tú tengas, digamos, digamos, en la medida de que tú le brindes mayor estabilidad o mayores beneficios a los trabajadores que tú contratas, ¿no? Entonces, tú vas a recibir una mayor cantidad de porcentaje respecto del subsidio, ¿no? Pero ¿Hasta ojo, cuánto cure? hasta el 55%. Hasta el 55%. Y algo muy interesante, Guadalupe, ¿no? Algo muy interesante es que una vez que yo cumplo o verifico si tengo estos requisitos, a ver si yo como empleador me encuentro o soy elegible para poder acceder a este beneficio, luego el cruce lo hacen con entidades públicas, porque la SUNAT le va a brindar información al Ministerio de Trabajo, el mismo Ministerio de Trabajo va a tener información por parte de las planillas, va a tener información de lo que se ha registrado en la planilla electrónica. El OCE, ¿no? el organismo de supervisión de contrataciones del Estado, también va a cruzar información con el Ministerio, ¿no? de Trabajo, ¿no? E incluso el Ministerio de Justicia. Y hay algunos requisitos que te establece la norma que tú lo vas a tener que establecer tipo declaración jurada. Pero una vez que tú... Sí, perdón. Eso sería para evitar que empresas que accedan a esos subsidios reemplacen trabajadores. ¿O cómo Exacto, ¿no? funcionarlos? Exacto, ¿no? Y es básicamente como para poder establecer requisitos mucho más rigurosos y con doble filtro. Es decir, no es que yo te presente información, sino que es en función de la información que tú ya presentaste al Estado, yo voy a evaluar si tú calificas para el subsidio o no, ¿no? Y un punto tercero ya es cuánto es lo que voy a recibir, porque ahí luego aparece toda la suerte de verificar el registro de planilla de octubre, por ejemplo, ¿no? Y verificar cuántos trabajadores yo tengo que ganan menos de 2.400 soles, por ejemplo, ¿no? Y establecer luego la solicitud en función de esos trabajadores, cuántos yo he incrementado, porque también voy a hacer un alta en el T-registro, ¿no? Con la contratación de nuevos trabajadores va a generar que yo tenga, digamos, una documentación que se llama alta en el T-registro, que yo pueda cotejar con la SUNAT y con el Ministerio de Trabajo. Entonces, en función de esos parámetros, yo voy a empezar a contratar. ¿Y se han establecido sanciones para quienes incurran en estas malas prácticas con el subsidio de acceder al Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Es más, una de las cosas que el Estado ha buscado evitar, ¿no? Es precisamente el tema, el tema del mal uso del subsidio, ¿no? Es decir, de las ayudas económicas tipo que han sido bastante cuestionadas, ¿no? En el tema de Reactiva, ¿no? El FAEMIPE, entre otras ayudas que el Estado ha brindado precisamente para impulsar la economía, ¿no? Ha habido muchos cuestionamientos en función del destino de este dinero, ¿no? Entonces, una de las cosas que ahora se está estableciendo es que incluso puede tener la intervención de la Procuraduría Pública, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para tomar las acciones civiles de devolución de este importe, por ejemplo, ¿no? O sin perjuicio de las multas que la SUNAFIL podría imponer. Bien, entre otras medidas que han anunciado esta semana también, ha sido la aplicación del trabajo remoto hasta julio del 2021 y la desconexión digital. ¿Qué principales cambios deberíamos tener en cuenta con la desconexión digital? ¿Qué significa esto? Sí, bueno, en buena cuenta la desconexión digital viene a ser un derecho que reconocen para aquellos trabajadores que realizan hoy por hoy trabajo remoto, es decir, trabajo desde casa, ¿no? Y que básicamente tiene una finalidad específica, el descanso del trabajador. Que el trabajador pueda conciliar su vida laboral con su vida personal. Esa es la finalidad de la norma, ¿no? La norma hace algunos matices, ¿no? Y propiamente hay que ubicarnos un poco en la foto, por así decirlo, ¿no? La foto es que la norma, esta norma, este decreto de urgencia 127-2020, lo que hace es modificar una de las normas iniciales que se habían decretado al inicio del estado de emergencia, ¿no? Que es el 029-2020. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta norma que regula el trabajo remoto, ¿no? Lo que en buena cuenta hace es añadir unas obligaciones. Y dentro de esas obligaciones es el respeto del empleador para
digamos, o el respeto del trabajador el respeto del empleador para que el trabajador pueda, digamos, hacer uso de su derecho a desconexión digital. Es decir, hacer uso de la posibilidad de no contestar un correo electrónico, o de no contestar una llamada de teléfono, o no contestar el WhatsApp, ¿no? O a través de otros mecanismos de telecomunicación, o incluso soportes informáticos. Entonces, lo que busca en buena cuenta es esta finalidad de conciliar vía laboral con vía familiar. ¿Cuáles son los derechos o las particularidades que da? Es que en el sector privado, lo que te establece es una particularidad o unas reglas específicas para aquel personal que cumple un horario de trabajo y otras reglas específicas para el personal que no cumple un horario de trabajo. Por ejemplo, si yo cumplo un horario de trabajo de 9 a 5 de la tarde, lo que me dice la norma es que, digamos, yo como empleador voy a tener que sujetarme a ese tiempo de trabajo. Pero, si yo soy un trabajador que no cumple un horario de trabajo, que legalmente se le dice personal no fiscalizado, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que yo como empleador tendría que hacer es respetar como mínimo 12 horas continuas de descanso, que es el ámbito de aplicación de su derecho a desconexión digital. 12 horas continuas de descanso. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajadores que usualmente no tienen jornada, tienen cierto margen de autonomía para poder decidir los momentos de sus horarios. Por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia lo que hacían o lo que pasaba es que un trabajador no marcaba el horario de entrada porque de repente, no sé, pues imaginemos, es un gerente legal y va a un juicio, por ejemplo. Podríamos tener ese tipo de inconvenientes porque no tiene la fiscalización directa e inmediata del empleador. El empleador no podría controlar el tiempo de trabajo. Entonces, por eso es que, digamos, la norma se pone en ese supuesto. Está bien, no te puedo controlar el tiempo de trabajo, pero por lo menos tengo que garantizar que tú, como mínimo, estás descansando 12 horas. Y sobre este punto, es importante tener en cuenta que este parámetro de 12 horas no es nuevo. Recordemos que el proyecto de la Ley General de Trabajo, que se discutía hace varios años en realidad, establecía un periodo mínimo desde el fin desde el fin de la jornada hasta el inicio de la siguiente jornada, del día siguiente, un intervalo mínimo de 12 horas. ¿No? Y eso era algo muy interesante, ¿no? Porque era uno de los puntos que contemplaba el proyecto de la Ley General de Trabajo que se discutía hace varios años. Y ese mismo parámetro es el que se ha utilizado, digamos, para hacer ejercicio de este derecho de conexión digital. Bien, y en los casos en los que los trabajadores, en algunos casos, tienen que hacer horas extras por su decisión, ¿cómo se aplicaría ahora? ¿Cómo se aplicaría la normativa? Muy interesante tu pregunta, porque esto nos lleva un poco a establecer cómo yo puedo gestionar esto. La principal forma de gestionar, digamos, nosotros recomendamos una política que te regule condiciones de acceso, que te regule quiénes son los trabajadores, cuáles son los parámetros, qué pasa si no se cumple, cuál es el rol de los jefes, ¿no? Pero esta política no puede ir de forma independiente, sino que tiene que articularse con los lineamientos internos que pueda tener cada empresa para controlar el trabajo en sobretiempo. Por ejemplo, hay muchas empresas que dicen, si tú trabajador quieres laborar en sobretiempo, entonces lo primero que tienes que hacer es pedir la autorización de tu jefe inmediato y luego pedir la intervención o la validación del área o la oficina de recursos humanos. Entonces sigue todo un procedimiento de manera de que la sola permanencia del trabajador fuera del centro de trabajo, perdón, fuera de la jornada de trabajo, no llevaría automáticamente a la generación de horas extras. Esto, de alguna u otra manera, va a permitir gestionar mejor el tiempo de trabajo de sus trabajadores que actualmente realizan trabajo remoto. Bien, en caso, hay un estudio reciente que indicó que más de un 80% de trabajadores señalaba que ahora trabaja, cuando está en trabajo remoto, más que lo que hacía en una oficina normal antes de la pandemia. ¿Qué se podría hacer si los jefes, aún con esa normativa, no cumplen con la desconexión digital? ¿Cómo se pueden sancionar? ¿Han hecho alguna normativa al respecto? Muy interesante tu pregunta porque precisamente el derecho de desconexión digital busca cubrir dos riesgos principales que se da con la falta de control del tiempo de trabajo de un trabajador que realiza trabajo remoto, valga la redundancia. El primero es lo que ya estamos conversando, la generación de horas extras. Pero la generación de horas extras, obviamente, aparte de la suma económica que supone el pago de horas extras,
¿no? También involucra algún tipo de multa por parte de la SUNAFIL, ¿no? Hacia la empresa por el no respeto, digamos, la falta de controles a la jornada de trabajo específica. Pero el segundo riesgo es un riesgo psicosocial, no es un riesgo en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Es un riesgo que está asociado al estrés continuo, incluso a riesgos ergonómicos, exposición prolongada, ¿no? del trabajador hacia una computadora de repente, ¿no? Entre otros aspectos, que de alguna u otra manera, con el derecho a desconexión digital, se podría ver, digamos, controlada, ¿no? Y ese tipo de riesgos también son sancionados por la SUNAFIL, ¿no? Es decir, también forman parte de un riesgo que el empleador tiene que evaluar, primero, dentro de su identificación de peligros y riesgos en temas de seguridad y salud en el trabajo, y lo segundo, que tiene que establecer un plan de acción para evitar la generación de riesgos psicosociales en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que básicamente se expondrían a dos principales riesgos, ¿no? Horas extras, ¿no? Y también la configuración de riesgos psicosociales. No se ha establecido todavía un monto de sanción. Los montos de sanción son básicamente los que te establecen en función del número de trabajadores afectados, ¿no? Que pueden llegar hasta 22.5 ITs, ¿no? Y dependiendo un poco de la cantidad de trabajadores, ¿no? que tiene el empleador, ¿no? Y que se encuentran afectados con la medida. Bien, por otro lado, ya yendo fuera de las medidas del gobierno, y estamos en noviembre, las empresas tienen hasta la quincena para hacer el depósito de la CTS. Cuéntenos, para quienes no lo tengan totalmente claro, quiénes deben recibir este depósito a partir de la quincena o el 16 de noviembre, si no me equivoco. Efectivamente, ¿no? Primero, todos los empleadores tienen la obligación de depositar hasta el 15 de noviembre el pago de la CTS, ¿no? El depósito de la CTS a sus trabajadores. ¿Qué trabajadores tienen derecho? Son los trabajadores que cumplen con una jornada no menor a 4 horas diarias. Es decir, aquellos trabajadores que, digamos, tienen una jornada diaria no menor o mayor o igual a 4 horas diarias dentro de su jornada de trabajo, ¿no? El cálculo de la CTS es un cálculo que toma dos factores, en realidad. Uno, si es que un trabajador quiere verificar si su CTS se ha pagado correctamente, ¿no? Un primer factor es los días que efectivamente trabajó. Y otro factor son las remuneraciones que habría percibido, ¿no? Entonces, en función de eso, se establece el cálculo de la CTS, porque es tiempo trabajado más remuneraciones percibidas. Bien, a inicios de la pandemia, el gobierno permitió que se prorrogaran esos pagos de la CTS para trabajadores que ganaran más de 2.400 soles. Eso fue en abril para la CTS de mayo. En esta ocasión ya no se podría dar esta medida, ¿cierto? Hasta el momento el gobierno no ha establecido ningún lineamiento de prórroga como lo estableció en su momento para la CTS de mayo, ¿no? Lo que sí es interesante es que ahora, bueno, van a tener que pagar la CTS de mayo, que no se pagó en su oportunidad, más los intereses que se hubieran generado, ¿no? Por el rendimiento acumulado hasta noviembre del 2020, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Si es que el empleador no pagaba en mayo, ¿no? Eso no quitaba que, digamos, tenga la obligación de pagarlo en noviembre, de todas maneras, pero que se hayan generado intereses asociados al nuevo depósito en su oportunidad. Perfecto, muchas gracias por la información. Ahora todos los trabajadores van a tener en cuenta estas precisiones. Gracias por la entrevista. Eso ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos y ya saben que si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Guadalupe. Hasta luego.